Muy buenas noches, aquí estamos como cada viernes para intentar acercarles la realidad de las diócesis gallegas. Comenzamos adelantando en el sumario los temas que abordaremos en el programa de hoy. Lugo ha acogido la celebración de las Jornadas Nacionales de Liturgia que este año se centraron en la liturgia como celebración de la fe. Este fin de semana se celebra la clausura del primer Congreso Diocesano de Laicos de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Esta semana se ha celebrado en Lugo el Triduo de Acción de Gracias por los 25 años de presencia de las Hermanas de la Cruz en esta ciudad. Bajo el lema Un paseo por las nubes, la Catedral de Lugo organiza visitas guiadas a las torres y el triforio de este templo. Cientos de capellanes se ocupan cada día en las cárceles españolas de acercar la palabra de Dios a los internos. Entrevistaremos al secretario del Centro Eucarístico Lucense, David Varela. Pues vamos ya con el editorial de Manuel Blanco. Hoy va por los pasillos ensayando canto gregoriano. Qué raro, ¿no? Salve Regina. Cuánto me gustaría a mí aprender el canto gregoriano. La liturgia de la Iglesia ha dado lugar a una preciosa música, ha sido el alma de muchas catedrales, ha engendrado arte, cultura y sustentado la fe y la espiritualidad de muchas generaciones. En Lugo se acaban de celebrar las Jornadas Nacionales de Liturgia y yo me pregunto, ¿en realidad sabemos lo que es la liturgia? La palabra liturgia se asocia normalmente a las ceremonias que se desarrollan en templos y capillas, pero hay algo más. El Espíritu Santo y la Iglesia que todos formamos le dicen al Señor Jesús, ven, y viene. No me malinterpreten, no se trata de un conxuro de queimada o un abracadabra. Jesucristo es quien reza en la liturgia. Por eso, la comunicación con Dios que se da en la liturgia no falla, no hay interferencias, Dios escucha siempre. Cuando nos encontramos allí con Cristo, Él nos santifica, recibimos su calor, su purificación, su perfección, su amor en grandes dosis, vaya. Dios se merece el culto de la liturgia, aunque no lo necesita. Hombres y mujeres no lo merecemos, pero lo necesitamos mucho. ¿Quién sale ganando? Nosotros. ¿Ven ustedes por qué no podemos convertir la liturgia en una trapallada que decimos en esta tierra? Porque Dios nos ofrece el regalo de su salvación en cada acción litúrgica que realizamos. Participar en una Eucaristía, recibir un sacramento, la oración de un monasterio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no sirven los inventos de bombero ni suprimir, porque vamos mal de tiempo, ni anestesiar al personal, si es que todo está previsto. Yo, cuando tengo sed, acudo a recibir gratis el don de Dios en la liturgia. Y de liturgia seguimos nosotros hablando. La liturgia como celebración de la fe fue el tema elegido para las Jornadas Nacionales de Liturgia que este año se celebraron en Lugo. Más de 150 personas se dieron cita en este encuentro. Del 23 al 26 de octubre se celebraron en Lugo las Jornadas Nacionales de Liturgia de este año. La ciudad del Sacramento, que además se caracteriza por su arraigada devoción eucarística desde tiempos inmemoriales, acogió este encuentro anual en el que se profundizó sobre aspectos relacionados con la liturgia. En esta ocasión, y en clara sintonía con la convocatoria del Papa Benedicto XVI a celebrar un año de la fe, el tema elegido fue la liturgia como celebración de la fe. El obispo de León y miembro de la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Julián López, fue el encargado de presentar estas jornadas y de dar la bienvenida a los más de 150 participantes venidos de todas las diócesis de España. A lo largo de estos días impartieron sus ponencias los obispos de Lugo, de Mondoñedo-Ferrol y de Ciudad Rodrigo. El obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, asistió como un participante más. Las jornadas son sumamente interesantes, no solamente por los temas que nos han de nuestra reflexión, interesantes y profundas, sino también por la convivencia, es decir, la fraternidad que vivimos los sacerdotes con los obispos de toda España. Y también aprovechamos para reunirnos con los delegados de la liturgia de todas las diócesis. Participan también muchos laicos, religiosos y religiosas.
Esto se hace anualmente y procuramos que se escojan distintas ciudades. Este año le ha tocado a la ciudad del Sacramento, Lugo. Creemos que están más que justificadas que estas jornadas sean sobre la liturgia, que sean precisamente aquí. En estas jornadas nacionales de liturgia también compartieron sus reflexiones los delegados de liturgia de Ourense y Lugo, la directora de la Oficina para la Causa de los Santos o el presidente del Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona, que trataron temas como los santos testigos de la fe, la espiritualidad cristiana, el credo o la liturgia y la nueva evangelización. A lo largo de estos días, los asistentes celebraron eucaristías, adoraciones ante el Santísimo en la catedral y visitaron la zona de Monforte de Lemos. Era la primera vez que estas jornadas nacionales de liturgia se celebraban en la diócesis de Lugo. Hoy comenzó en el Seminario de Mondoñedo la clausura del primer Congreso Diocesano de Laicos que esta diócesis está celebrando bajo el lema «Id también vosotros». A lo largo de este fin de semana, más de 250 personas de esta diócesis se dan cita para reflexionar sobre el papel y misión de los laicos hoy. El Seminario de Mondoñedo va a ser el marco que acoja desde hoy hasta el domingo la clausura del primer Congreso Diocesano de Laicos. Tras un año de intenso trabajo en común de laicos y consagrados, este fin de semana se abre para la diócesis mindoniense una nueva etapa centrada en la nueva evangelización, con un compromiso y criterio común. Como expresaba en la carta de presentación de este congreso el obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Sánchez Monje, este encuentro quiere impulsar nuevos caminos de acción y de presencia evangelizadora desde la reflexión sobre la identidad y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo de hoy. Los actos comenzaron esta tarde con la acogida de los participantes y una vigilia de oración. Mañana sábado, después de la Eucaristía, el obispo de Mondoñedo Ferrol, don Manuel Sánchez Monje, hará la presentación del congreso. Y a continuación, el profesor de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, Francesc Torralba, presentará su ponencia «La opción cristiana es creíble e inteligente». A lo largo de la jornada se desarrollarán talleres y trabajos de grupo cuyas conclusiones serán expuestas al finalizar la tarde. Este encuentro finalizará el domingo día 28. Después de la ponencia del rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Ángel Galindo, sobre el compromiso cristiano en la sociedad a la luz de la doctrina social de la Iglesia, tendrá lugar el pleno del Congreso. Y a las 12 se celebrará la Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis. Este primer Congreso Diocesano de Laicos finalizará con una comida fraterna de todos los participantes. El Centro de Restauración San Martín de la Diócesis de Ourense ofrece una alternativa rigurosa para la recuperación del patrimonio artístico de la Iglesia. El patrimonio cultural y artístico es un bien valioso que todos debemos cuidar y conservar. Con ese objetivo, la Diócesis de Ourense ha creado el Centro de Conservación y Restauración San Martín, que tiene como objetivo principal la correcta restauración del patrimonio, asegurando el rigor y la calidad de sus intervenciones. Bueno, dado que la Iglesia tiene un gran patrimonio, el centro nace ante la necesidad de conservar pues, las numerosas obras que hay. Es eso, en Galicia la climatología no ayuda mucho a la conservación de estas obras de arte, entonces pues, es necesario, ¿no? Urge la necesidad de conservar todo este rico patrimonio. El equipo del centro sigue métodos estrictos para recuperar bienes culturales que, debido a su estado de deterioro, corren muchas veces el riesgo de desaparecer. Para ello, cuenta con los espacios adecuados en sus instalaciones ubicadas en el edificio del Seminario Menor de Ourense, donde se dispone de talleres de pintura, de escultura, espacios para retablos, talleres de ebanistería y espacios para la desinfección y el barnizado. Finalmente, desde el Centro de Restauración San Martín también se colabora con la difusión del patrimonio a través de exposiciones temporales y publicaciones. Bajo el lema Un paseo por las nubes, la Catedral de Lugo organiza visitas guiadas a las torres y cubiertas de este templo, una oportunidad para disfrutar del patrimonio y de las espectaculares vistas que desde lo más alto de este aseo se pueden ver de la ciudad de Lugo y sus alrededores. La Catedral de Lugo es uno de los elementos patrimoniales más importantes de la ciudad. Se trata de una edificación que se levantó en el siglo XII y que ha sido restaurada recientemente. Su estilo es muy particular, ya que sus parámetros verticales y bóveda de la nave del crucero, al igual que la mayor parte de la nave mayor, laterales y triforio, pertenecen al estilo románico. Al mismo tiempo, el primer cuerpo de la capilla mayor y de la girola, con sus capillas absidales adosadas, se enmarcan en un estilo gótico.
La diócesis de Lugo ha iniciado un programa de visitas guiadas que permitirá a los visitantes disfrutar de este templo desde otro punto de vista. A raíz da recuperación de espacios na Catedral de Lugo, nesta última intervención que abordou con ambición a restauración da cabeceira e da fachada principal, decatámonos de que había uns espacios que merecían ser visitados e que ofrecían unha nova perspectiva da Catedral e da cidade de Lugo. Este programa de visitas guiadas, que lleva por título Un paseo por las nubes, incluye un recorrido interior y otro exterior de la catedral. Co título de Un paseo polas nubes, unha viaxe ás cobertas da catedral, podemos facer un interesante percorrido por esos espazos que estuveron durante moitos anos pechados ao gran público. Dun xeito moi especial, o primeiro espacio visitable é o triforio da catedral, un marco que permite unha visión diáfana do espazo interior do templo, un espazo románico de grande calidad arquitectónica. E o segundo, digamos, aspecto que permite a visita é contemplar o exterior da catedral, as cubertas, e unha vista fantástica da cidade de Lugo, da muralla, do Val do Miño, desde unha das torres, a torre sur da fachada principal. Todas las visitas se realizarán en grupo, con un máximo de 15 personas que tendrán que abonar 5 euros cada una para participar. Se realizarán de lunes a sábado y en horario de mañana, en 2 turnos, a las 11 de la mañana y a las 12 del mediodía. La misión principal del Ministerio de la Capellanía Penitenciaria reside en la evangelización de las personas privadas de su libertad en los diferentes centros, así como de sus familiares. Los capellanes de prisión se encargan a diario de dar consuelo, paz y armonía a la vida de aquellas personas que en algún momento se equivocaron. Muchas de ellas, gracias a la labor del capellán, han recuperado la fe que creían perdida y han conseguido dar un giro de 180 grados a su vida. La capellanía es una expresión del ministerio que coloca a los capellanes dentro de varios escenarios, incluyendo instituciones para el cuidado de la salud, corporaciones, prisiones, agencias de seguridad pública y los servicios militares. Los capellanes comparten y transmiten el amor de Dios a todos aquellos que se encuentran en necesidad. En las prisiones existe también la figura del capellán, quien realiza actividades religiosas y actos de culto, como la celebración de la Santa Misa. Además, imparte formación religiosa en cada módulo o dependencia y presta asistencia a los internos y a sus familiares. En la cárcel de Alhama, cientos de internos cumplen condenas. Durante este tiempo pudieron encontrarse con ellos mismos y con Dios. Don Isaac es el capellán de esta prisión desde hace años. Su ministerio está dedicado a la labor evangélica de atender humana y espiritualmente a todas esas personas privadas de libertad, a los internos e internas que por allí pasan. Pues la función pues la misma que en la calle, hacer que la gente tome conciencia de que son hijos de Dios, eso es lo principal. En la cárcel, pues, yo no sé si es más difícil o más fácil, hombre, he estado fuera y estoy también aquí dentro, hay de todo, igual que en la calle. Hay gente que poquito a poquito pues va haciéndose con un pequeño plan de vida, de prácticas de piedad a lo largo del día, que va tomándose más en serio el ser cristiano. Este sacerdote dedica su vida a valorar, escuchar, ayudar y compartir su día a día con todas aquellas personas que en algún momento se equivocaron. El mundo de las prisiones constituye un ámbito poco conocido de una de las múltiples y más significativas presencias de la Iglesia católica en los márgenes de la sociedad. La misión de la Iglesia en las cárceles constituye una auténtica acción pastoral de compasión, esperanza, justicia y libertad. La labor de los capellanes de prisión es fundamental. De hecho, cada vez son más gracias a ellos los presos que logran una reinserción social y personal. Esta noche nos acompaña el sacerdote, delegado de vocaciones de la diócesis de Lugo, David Varela, pero hoy está aquí por una cuestión especial, por decirlo de alguna manera, algo relativamente novedoso porque ya se inauguró el año pasado en nuestra diócesis,
Pero este año imaginamos que seguirán con sus actividades. Es el secretario del Centro Eucarístico Lucense también. Muy buenas noches, David. Buenas noches, María José. Centro Eucarístico Lucense, ¿qué hacen? ¿A qué se dedica un centro eucarístico? Bueno, hasta cierto punto es una realidad propia, aunque es verdad que encontramos centros eucarísticos en distintos lugares, en distintas diócesis, pero es propia en el sentido de que heredamos, en esta iniciativa nueva de nuestro obispo, heredamos un centro eucarístico de hace un siglo, por lo menos en el nombre, que había sido una iniciativa que había el obispo Aguirre promovido en Lugo con motivo del primer Congreso Eucarístico Nacional de Valencia a finales del siglo XIX, y luego preparó además este centro eucarístico el Congreso Eucarístico que tuvimos nacional en Lugo, también ya terminando el siglo XIX, y de alguna manera en aquel momento el centro eucarístico era un intento de aunar, de reunir en una ciudad como la nuestra, en una diócesis como la nuestra, en la que la Eucaristía es el rasgo de identidad más destacado, aunar y reunir todos los esfuerzos, todos los movimientos, todas las realidades eucarísticas que estaban un poco palpitantes, bollantes, nacientes en la diócesis, de hacerlas un poco coordinadas. Nosotros, una vez que esta realidad desapareció, estamos más o menos para esto, pero con un nuevo deseo, con el deseo sobre todo, en primer lugar, de recordarnos a la diócesis, que somos una diócesis eucarística, que guardamos la memoria de la presencia del Señor en la Eucaristía, seguramente desde casi el principio, como un rasgo de identidad propio, y juntamente con eso, pues promover, enaltecer, dignificar la celebración de la Eucaristía, la fe en la Eucaristía, el culto a la Eucaristía en la diócesis, desde un trabajo que nos hemos planteado, además con un término que es muy de actualidad, ¿no? Un trabajo multidisciplinar, ¿no? Totalmente de actualidad. Queremos hacer un trabajo de promoción de la fe eucarística que se expresa también multidisciplinarmente, no solamente en la reflexión, el pensamiento, en la celebración, en la liturgia, sino también en el arte, en la música, en la literatura. Quisiéramos recoger todo eso, potenciar todas las iniciativas que ha habido o puede haber en este ámbito, y de esta manera pues contribuir a recordarnos a todos que somos una diócesis que guarda la presencia del Señor en la Eucaristía. Eso desde luego. Yo a veces me pregunto por qué Lugo, que sí que es conocida como la ciudad del Sacramento, pero a veces como si fuese simplemente por nombre, ¿no? Suenan más otros sitios como Toledo, como ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Y sin embargo la devoción eucarística en Lugo es algo que ha perdurado a lo largo del tiempo, y no sé si es que hemos perdido... A veces nos acostumbramos incluso a las cosas que no son más propias, eso es posible que haya sido así hasta cierto punto, ¿no? Pero lo que sí es cierto, y de alguna manera es también un poco el trabajo que el Centro Eucarístico quiere hacer, es que este hecho de que en el centro de nuestra catedral, como piedra angular, digamos, de nuestra iglesia diocesana, esté la adoración permanente al Santísimo, es algo que hemos recibido pues, de la historia, que se pierde en la noche de los tiempos, que seguramente coincide incluso con nuestro nacimiento como diócesis y como iglesia, ¿no? Es algo que le gusta mucho decir a nuestro obispo, que la fe en Jesucristo, profesada, confesada, defendida, vivida en nuestra diócesis, seguramente nació con esta forma concreta entre nosotros, ¿no? Se profesaba, se decía que somos cristianos y que creemos realmente en su presencia, en la realidad del Señor en medio de nosotros, en este modo concreto, defendiendo desde el momento en el que el culto eucarístico pues, crece y se desarrolla en la Iglesia, defendiendo esta presencia real suya en medio de nosotros. Y es tarea nuestra, en este sentido, recordárnoslo a nosotros y también dar a conocer que nosotros somos la diócesis y la ciudad del Sacramento, y que de la misma manera que en otros sitios pues ahora incluso lo están implantando, estamos escuchando, ¿no? que se abren lugares de culto permanente al Santísimo, pues que como nosotros... si fuese una novedad, claro. Nosotros lo hemos sido siempre, ¿no? Y lo queremos seguir siendo, porque además estamos convencidos, está convencida toda la diócesis de que es aquí donde nace la vida de nuestra Iglesia, y desde aquí desde donde podremos verdaderamente crecer y caminar. El año pasado, el mes de noviembre, en el 2011, se organizaba ese primer encuentro eucarístico lucense, que fue, pues yo creo que todo un éxito. ¿Qué recuerdo guardas de él? Pues la verdad es que fue una gran aventura, porque el centro eucarístico como tal se inauguró en noviembre, y al mes siguiente, aunque ya todo venía un poco preparado junto, tuvimos el primer encuentro eucarístico con el deseo de presentar un poco el centro y de hacer un evento de ámbito diocesano, pero que tuviese una relevancia más allá de las fronteras de la diócesis,
que nos permitiese a todos empezar a caminar en esta dirección que nos habíamos propuesto como centro eucarístico y como diócesis. Y la verdad es que yo creo que ha sido una iniciativa maravillosa que nos ha permitido, por una parte, presentar este trabajo, pero al mismo tiempo aunar una serie de personas que vinieron a colaborar con nosotros en las ponencias, en los distintos acontecimientos que dieron lugar a aquel primer encuentro eucarístico que ha sido muy significativo y que vamos además a continuar. Claro, y no se ha quedado perdido en el tiempo, sino que todo esto pues, ha dado lugar a una recopilación. Sí, sí, de hecho está ya publicado el libro con las actas de todas las intervenciones, de las ponencias y de las comunicaciones, que son una parte del encuentro, porque lo habíamos planteado así en 3 pasos, ¿no? Pensar, decir y adorar una presencia. El encuentro eucarístico primero llevaba este título de presencia real. Como no, en Lugo pues había que empezar por lo más esencial y decir que lo que sobre todo nos define es una presencia, la presencia real de Cristo en medio de nosotros en la Eucaristía, una presencia que se piensa, y ahí pues tuvimos ocasión de escuchar y de reflexionar con grandes maestros que nos hablaron de los distintos aspectos de lo que significa esta presencia, de decirla a través de la música, de una gran exposición que luego se continuó incluso varios meses y que fue todo un éxito, y también de adorarla y de celebrarla, como no. ¿El futuro cómo se plantea? Porque claro, nosotros montamos un centro eucarístico lucense, hay que llenarlo de contenido, unas finalidades que nos estabas explicando, pero no se queda ahí. No, efectivamente. Es verdad que estamos trabajando en varias cosas, porque tampoco se trata solo en el centro eucarístico de hacer grandes eventos concretos y puntuales, sino que interesa mucho también el trabajo que se puede hacer hacia la diócesis, de que la diócesis misma tome conciencia de la realidad de la Eucaristía, de su centralidad en nuestra vida, de la importancia del propio cuidado de la celebración de la Eucaristía, de conocer el pensamiento de la Iglesia sobre esto, pero estamos también ya gestando el segundo encuentro eucarístico que va a ser para marzo del 2013, Dios mediante, y que además, coincidiendo con el Año de la Fe, pues va a llevar un título también que nos es muy propio, ¿no? Este es el sacramento de nuestra fe, ¿no? Porque es lo que, en definitiva, hemos repetido siempre en la Catedral de Lugo desde tiempos inmemoriales, y lo que queremos también que guíe nuestros pasos en este Año de la Fe, y en torno a eso pues estamos trabajando un poco más o menos en el formato que hemos realizado ya con el primero, y con la esperanza de que pueda crecer y continuarse. Y también cogiendo todos los ámbitos, ¿no? El musical, el artístico, el... Es que no podríamos no hacerlo así, porque la fe en la Eucaristía, como central en la vida de la Iglesia, se expresa automáticamente en todas las dimensiones de la vida, y muy especialmente pues en estas que decíamos, ¿no? Requiere pues, por una parte un esfuerzo de comprensión, de pensamiento, de reflexión, pero al mismo tiempo se dice, pues en el arte, se dice en la música, que para nosotros es también muy importante poner de nuevo de manifiesto en una ciudad como Lugo, que ha tenido una tradición musical, religiosa y catedralicia muy grande, y se dice también pues, en el arte, en la orfebrería, y claro, se adora y se celebra, no porque vaya al final es lo último, sino que es quizás lo que más habituados estamos a decir, pero todas las otras dimensiones son también parte de esta vida eucarística que queremos poner en el centro de nuestra mirada. Bueno, la Catedral de Lugo, con esa exposición permanente del Santísimo Sacramento, que la hace pues, excepcional, sobre todo por el tiempo, de siempre prácticamente. Pero somos también una diócesis de tradición eucarística en general, porque también está Ocebreiro. Sí, sí, efectivamente, si es que nuestra identidad eucarística, por eso es tan nuclear en nosotros, no queda circunscrita solo al hecho, aunque sea tremendamente significativo, al hecho de la exposición permanente del Santísimo en la Catedral. Tenemos el milagro eucarístico de Ocebreiro muy anterior, y tenemos, si uno recorre un poco la geografía diocesana, toda una riqueza de movimientos y de realidades eucarísticas que lo que nos están diciendo es que este hecho de la identidad eucarística, de que nuestra fe en el Señor ha sido en Lugo una fe que se ha vehiculado en la confesión, en la adoración, en la defensa, en la promoción del culto eucarístico, ha atravesado toda la realidad de nuestra Iglesia. Y por esta razón, pues para nosotros es un asunto fundamental que tomemos de nuevo conciencia de lo que nos ha dado vida y de dónde está nuestra vida, ¿no? Si la Eucaristía es el centro y la vida de toda la Iglesia, pues para nosotros de una manera muy singular. También es cierto que somos la diócesis con más kilómetros de Camino de Santiago. Sí. Eso no sé si también tiene algún tipo de repercusión en todo esto, sí, o algún de hecho, campo de actuación. El Camino de Santiago entra en Lugo a través del Cebreiro, al menos en el trazado del Camino francés. Por Lugo ciudad también pasa otro
otro camino de Santiago, el camino primitivo, y nosotros querríamos, de hecho, que en este próximo encuentro eucarístico lucense, en este segundo encuentro, pudiésemos hablar también de la presencia de la Eucaristía desde esta perspectiva del Camino de Santiago, que da razón hasta cierto punto también de nuestra identidad, nos atraviesa el Camino de Santiago de una punta a la otra, la diócesis, y de alguna manera aunarlo todo para recordarnos también a nosotros que todas las realidades de la fe y de la vida cristiana al final son convergentes, ¿no? en una única experiencia de la alegría de saber que el Señor está con nosotros, ¿no? Y que nos acompaña. Yo sé que el Centro Eucarístico Lucense cuenta con unos miembros sumamente capacitados para llevar a cabo esta labor. David, como secretario, bueno, pues vino hoy a contarnos un poco en qué consisten y esperamos con ansia ese segundo encuentro eucarístico lucense al que iremos muy gustosamente. Darte las gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Gracias. A vosotros, muchas gracias. Nosotros nos quedamos ahora con la agenda, las noticias más relevantes de las diócesis gallegas para estos días. La Delegación de Pastoral Familiar de Santiago invita a participar a todos los responsables y colaboradores de Pastoral de Familia en este encuentro, en el que se presentarán los objetivos del curso y en el que impartirá una ponencia el sacerdote Andrés García Vilariño sobre implicaciones de la nueva evangelización en la familia. Habrá también trabajo en grupos e intercambio de experiencias. El domingo 28 de octubre la Fundación Onosolar organiza una convivencia para mayores de la zona de Samos en el Priorato de Lóuzara. Se trata de los encuentros que periódicamente esta fundación realiza con las personas mayores en su zona de influencia. Estas convivencias forman parte de las actividades que Onosolar lleva a cabo dentro de su objetivo de servicio a la gente de estas tierras y el fomento de la solidaridad entre ellas. El obispo de Mondoñedo Ferrol convoca a los laicos al primer congreso diocesano con una intención formativa, doctrinal y de impulsar nuevos caminos de acción y de presencia evangelizadora. Esta iniciativa se inserta dentro del Plan Pastoral Diocesano, que ha escogido como centro de la programación para el curso 2011-2012 la vocación al laicado y a la familia cristiana, al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada o a la vida misionera. La Asociación de Vecinos de Santiago de San Covade y la Asociación Cementerio Parroquial de San Covade han unido fuerzas para rendirle un homenaje este sábado al veterano párroco Antonio Seijas Cendán, que lleva casi medio siglo al frente de esta parroquia. La jornada empezará a la 1 del mediodía con una misa solemne en la iglesia parroquial de San Covade, cantada por la coral polifónica Vilalbesa. A continuación se desarrollará una comida de confraternidad en la explanada junto al templo. Con motivo de las celebraciones de todos los santos y fieles difuntos, se celebrará el día 1 misa a las 12 del mediodía en el cementerio de Santa Mariña y por la tarde el obispo de la diócesis visitará el cementerio de Caldas a las 4 de la tarde y el de San Francisco a las 5:30. El día 2, día de difuntos, habrá misa a las 12 del mediodía en el cementerio de Santa Mariña y por la tarde a las 5 en este cementerio presidirá la Eucaristía el obispo de Ourense y concelebrarán los sacerdotes de la unidad. En la diócesis de Ourense, en la parroquia de Celanova, se convoca una nueva edición del Premio Manuel Iglesias de Investigación, que tiene como objetivo mantener el legado intelectual, cultural y religioso del que fue párroco de Celanova a lo largo de 2 décadas, Manuel Iglesias Grande. Los trabajos deberán enviarse a la parroquia de Celanova antes del 15 de noviembre. Las bases del premio se pueden ver en la web del Obispado de Ourense. Hoy retomamos las palabras del obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Sánchez Monje.
Nos vamos ya, pero volveremos el próximo viernes para seguir ofreciéndoles la actualidad de la Iglesia en Galicia. Aquí les esperamos. Una feliz semana a todos.